Joel García, soy de la iglesia de Guadalajara, me conocen más bien todos como Yayo. Y pues es un privilegio, hermanos. El hermano Caleb me invitó a poder compartir de la palabra de Dios por medio de audios. Les confieso, hermanos, que yo nunca lo había hecho así, pero pues siempre hay una primera vez, ¿no? Es bueno, es bueno usar la tecnología a nuestro favor, ya que todo el mundo pues está puesto en maldad y lo usan para sus propios propósitos, ¿no? Y pues tenemos que aprovechar, hermanos, la tecnología. Sabemos que si no lo usamos bien es un distractor muy grande, y si lo usamos bien pues es de mucho beneficio, ¿no? Como esto, el podernos escuchar a través de audios, a pesar de la distancia, no tan lejos, y poder edificarnos unos a otros. Y ese es el objetivo, ¿no? Edificarnos y recordarnos la palabra de Dios. Yo sé que muchas veces ya sabemos muchas cosas, hermano, que ya tenemos mucho tiempo en el Evangelio, pero es necesario, hermanos, recordarnos siempre entre todos la palabra de Dios, edificarnos, corregirnos también, hermanos. Es importante corregirnos. Y bueno, hermanos, pues yo quería compartirles acerca del Evangelio de Lucas, que fue el libro que a mí me tocó. Y pues primeramente quiero empezar diciendo pues que Lucas, el Evangelio de Lucas fue escrito alrededor del año 70-80 después de Cristo. Y también decir que Lucas pues era acompañante y colaborador del apóstol Pablo. Y vemos también que él era médico, lo vemos ahí en la Biblia, en Colosenses capítulo 4, versículo 14. Y también lo podemos ver ahí en Filemón capítulo 1, versículo 24. Eso, si quieres, después los lees tú, hermano, una oportunidad que tengas. Y bueno, pues para empezar, Lucas, pues él reconoce que hay otros registros de la vida de Jesús, pero Lucas quería pues volver a las tradiciones, ¿no? Del testimonio ocular de todos los discípulos, para poder tener un registro ordenado de los hechos, ¿no? De lo que se había cumplido entre ellos, que eran cosas, pues como él dice ahí en Lucas 1:1, eran cosas ciertísimas. Y luego puedes leer tú en el capítulo 1 de Lucas hasta el versículo 3. En el versículo 3 él dice: me ha parecido también a mí, después de haber entendido todas las cosas desde el principio con diligencia, escribirlas por orden. Entonces Lucas no solo quería mostrar la historia antigua de Jesús, sino que el propósito de él era mostrar que Jesús era el cumplimiento de la historia, ¿no? Del pacto de Dios a Israel, la historia de Dios pues en todo el mundo. Todo lo que Dios había dicho se cumplía en Cristo. Y vemos que Dios siempre cumple sus promesas, hermanos, eso lo sabemos, y no debemos nosotros de dudar nunca de eso. Y lo vemos aún en los primeros capítulos, ¿no? Cuando Dios manda al ángel Gabriel ahí con Zacarías, con Elizabeth, y les dice pues que van a tener un hijo. Obviamente pues Zacarías duda ahí porque pues ya eran avanzados de edad. No, a veces parece como increíble, ¿no? Pues ya somos viejos, ¿cómo va a suceder esto? Pero vemos, hermanos, que para Dios no hay imposibles. Vemos que también Dios cumple su palabra en María, cuando se le envía el ángel Gabriel y le dice: ¿sabes qué? Lo que se va a engendrar de ti del Espíritu Santo es. Y María, obviamente, ella no duda, ella quiere conocer detalles de cómo va a suceder todo eso. Y el ángel le explica, ¿no?, cómo va a suceder. Y María cree, María acepta, María no duda. Y aún de eso podemos aprendernos de ella, la fe que ella tenía en la palabra de Dios. Y nosotros igual, hermanos, debemos de confiar siempre en la palabra de Dios, no dudar, porque sabemos que Dios no es hombre para que mienta. Entonces Lucas nos muestra a Jesús, el rey mesiánico prometido, que traerá pues el reino de Dios sobre Israel, y pues la bendición de Dios a las naciones, justamente como Dios lo prometió a Abraham. Entonces también vemos más adelante cómo María, cuando nace Jesús, lo lleva al templo de Jerusalén para presentarlo al Señor, y vemos ahí en Lucas, ¿no?, más adelantito, dos profetas ancianos ya también, Ana y Simeón, y ellos reconocen quién es.
Y Simeón alaba a Dios y él reconoce que Él es la salvación de Dios para Israel y luz a las naciones. También dice la Biblia pues que sus padres se sorprendían, ¿no? José y María al ver lo que se decía del niño. Ya después vemos cómo Lucas presenta a Jesús y su misión. Vemos a Juan el Bautista más adelante bautizando en el río Jordán, está llamando a todos a un nuevo arrepentimiento. Vemos que Él está preparando el reino de Dios, la llegada del reino de Dios. Luego vemos a Jesús que se aparece y el Espíritu Santo cuando Él se bautiza desciende sobre Él y la voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, en ti me he complacido. Entonces Lucas después nos muestra los orígenes de Jesús hasta David, luego hasta Abraham y luego hasta Adán. Esto nos demuestra que la palabra de Dios nos demuestra que Él está declarando que Jesús es el rey mesiánico de Israel. Lucas también nos muestra después a Jesús regresando a su ciudad de origen, Nazaret, en donde Él enseña y da inicio a su misión pública en una reunión de la sinagoga. Vemos que Jesús enseña del rollo de Isaías, el capítulo 61. Curiosamente, Jesús, si tú lees Isaías 61, dice también que va a ser día de venganza en el capítulo 2. Pero obviamente Jesús no lo menciona porque ese día de venganza pues va a ser después cuando el Señor regrese, ¿no? Por eso Jesús no lo leyó completo, esa parte, porque sabemos que un día Jesús va a regresar y es cuando se cumple la otra profecía de Isaías, lo que él menciona, dice el versículo 1, el Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, Isaías 61:1, porque me ungió Jehová, me enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos abertura de la cárcel, a promulgar el año de la buena voluntad de Jehová y día de venganza. Y vemos que en el Evangelio de Lucas Jesús no menciona pues esa parte. Pues vemos más adelante a Jesús realizando multitud de milagros. Él sana enfermedades de todo tipo. Nos muestra cómo Jesús pues trae restauración, revierte totalmente todas las circunstancias de las vidas de las personas. Vemos después cómo Jesús escoge a sus 12 discípulos. Y pues obviamente vemos que la autoridad divina de Jesús, sus enseñanzas, empieza a causar disgusto, ¿no? Los líderes del pueblo de Israel lo ven como una amenaza y tratan totalmente de desacreditar a Jesús. Empiezan a acusarlo de que es blasfemo, empiezan a acusarlo de borracho, empiezan a acusarlo de que se junta con pecadores, de todo este tipo de cosas, ¿no? Y Jesús, pues Él declaró que sí es el rey mesiánico que establecerá el reino sobre Israel al morir en Jerusalén. Él se va a convertir en el rey sufriente de Isaías capítulo 53, que muere por los pecados de todos, ¿no? Más adelante, hermanos, en el capítulo 12 de Lucas, en el versículo 35, dice la Biblia, bueno, Jesús dice estas palabras: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras antorchas encendidas, y vosotros semejantes a hombres que esperan cuando su señor ha de volver de las bodas, para que cuando viniere y llamare luego le abran. Bienaventurados aquellos siervos los cuales, cuando su señor viniere, hallare velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa, pasando les servirá. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia y los hallare así, bienaventurados son los tales siervos. Esto empero sabed que si supiese el padre de familia a qué hora había de venir el ladrón, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues estad apercibidos, porque no sabéis estad apercibidos porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Y nosotros sabemos, hermano, que no sabemos el día ni la hora. Eso es lo que dice la Biblia. Muchos han intentado poner fechas, ¿no? Para ganar seguidores, pero nunca han acertado en esas fechas.
y nosotros no tenemos que poner fechas. Nosotros lo que sí tenemos que hacer es estar preparados siempre, hermanos. Tenemos que estar preparados para su regreso, porque Él va a regresar, Él va a volver. Y sabemos también que las promesas de Dios se cumplen. No veo ningún motivo, hermanos, por qué dudar que esto no se cumpliría, ¿no? Sería algo contradictorio que nosotros digamos que confiamos en las promesas del Señor, que nosotros digamos que Dios siempre cumple sus promesas y que después dudemos o que vivamos de una manera en la cual demuestra que no estamos preparados para su regreso o que no vivimos de una manera digna, ¿no?, de su regreso. Y esto es muy triste, hermanos, porque nosotros debemos de vivir cada día como si el Señor fuera a regresar ese día. Tú no sabes, hermano, para empezar también si vivas mañana. Yo no sé, hermano, si mañana amanezca. Y yo debo estar siempre a cuentas con Dios. Yo debo estar siempre viviendo en santidad, en pías conversaciones, como dice el apóstol Pedro también ahí. Si quieres, búscalo también, hermanos, para que lo tengas. Dice en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10, dice: Mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, el cual los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Pues como todas las cosas han de ser deshechas, ¿qué tal les conviene que vosotros seáis en santas y pías conversaciones? Esa es la manera, hermanos, en la que nosotros debemos estar siempre viviendo, en santas y pías conversaciones, viviendo en santidad. Y podemos a veces ser descuidados, ser negligentes, y eso es lo que nosotros no debemos ser. No debemos ser descuidados, no debemos ser negligentes. Una y otra vez el Señor nos advierte que debemos velar y estar alertas todo el tiempo, porque no sabemos cuándo ha de venir. Entonces muchas veces nosotros escuchamos la frase, ¿no? El Señor puede regresar en este mismo momento, el Señor puede regresar hoy, el Señor puede regresar en 5 o 10 años. Pero a veces vivimos, hermanos, como si no lo creyéramos. Cuando Él regrese, hermanos, nosotros debemos estar orando, nosotros debemos estar conociendo más de su palabra. Nosotros como cristianos debemos estar compartiendo el Evangelio con aquellos que no lo conocen. Nosotros debemos estar luchando contra el pecado, creciendo en santidad. Es la manera que nosotros podemos estar glorificando a Dios, hermano, en nuestras vidas todos los días. Y que no nos vaya a encontrar el Señor haciendo cosas del mundo, ¿no? Haciendo cosas que hacen las gentes del mundo. La gente del mundo está aferrada a vivir aquí. Ellos no esperan con anhelo el regreso del Señor. Aún iglesias, ¿no?, que se dicen ser cristianos, pues ni siquiera ya a veces celebran la Santa Cena. La festejan una vez al año. Y vemos, ¿no?, ese desinterés en sus vidas de que el Señor no regrese. Quieren quedarse aquí para siempre, a lo mejor, y anhelan las cosas de este mundo, ¿no? Y hay cosas también a nosotros, hermano, que nos impide estar preparados. Hay cosas que nos impiden a nosotros estar siempre velando, ceñidos, porque dice la palabra de Dios que la carne y sus deseos siempre están como tratándonos de poner tropiezo, ¿no? De que nosotros estemos más preocupados por nosotros mismos. Pero tú imaginas, hermano, un siervo que se va de viaje y que su señor le diga: estate listo para cuando venga,
Me voy por breve tiempo y estate listo porque voy a regresar pronto. ¿Tú imaginas a este siervo diciéndole, oiga señor, ¿y cuándo va a regresar? Porque pues me quiero echar un sueñito. O, oiga señor, ¿y cuándo va a regresar? Porque pues es que tengo que hacer unos pendientes. Señor, ¿y cuándo va a regresar? No me podría decir la fecha exacta porque tengo unas cosas muy importantes que hacer. Pues yo no me lo imagino así, hermanos, la verdad. Yo me imagino a este siervo diciendo, sí, está muy bien, puede volver cuando usted guste, yo voy a estar preparado, yo voy a estar listo para recibirlo, para abrirle cuando usted llegue. Y así es como debemos estar nosotros, hermanos. No hagas caso de la carne en sus deseos, no hagas caso de las distracciones, no pongas otras prioridades antes que el Señor. Y día a día vive, hermanos, como si fuera tu último día, porque en realidad no sabemos cuándo el Señor nos llame a su presencia y no sabemos cuándo Él regrese, hermanos. Que el Señor te bendiga y muchas gracias, hermanos, por escucharme, hermanos, este breve tiempo.